Los Anunnaki de Nibiru. Gerald Clark. Este libro está dedicado a mi esposa y alma gemela Krista. Su amor y aliento fueron catalizadores necesarios para profundizar en las verdades más fundamentales que enfrenta la humanidad hoy en día. Compré una copia de su libro El artístico vegano sin carne, pilares para el hombre moderno, disponible para la venta en Amazon. Agradecimientos. La inspiración para profundizar en la historia sumeria surgió por primera vez mientras que hacía negocios en Turquía, descubriendo ciudades que predatan a las pirámides de Egipto, como Cataluyuk, mencionados por Jared Diamond, ganador del premio Pulitzer en su libro Armas, Gérmenes y Acero, la cual me llevó a una investigación personal de los escritos más antiguos conocidos de la civilización sumeria. El especialista hebreo y autor más vendido, Zecharia Sitchin, no solo decodificó la escritura cuneiforme sumeria, sino que lo hizo con amplias referencias que complacen al académico moderno occidental, más escrupuloso y a la opinión científica. Grandes verdades han sido reveladas a la humanidad, gracias en gran parte a la investigación y a los trabajos publicados de Zecharia Sitchin. Me gustaría agradecer sinceramente a la doctorante Ana Luisa Soriano Hernández por su tiempo y dedicación a la traducción de esta obra del inglés al español. Sin sus esfuerzos, usted no estaría leyendo este libro en su idioma nativo. Tabla de contenidos. Dedicatoria. Agradecimientos. Tabla de contenidos. Lista de tablas y figuras. Capítulo 1. Prefacio. Capítulo 2. La historia sumeria. Capítulo 3. Evidencia de Anunnaki en la Tierra. Evidencia astrológica. Evidencia tecnológica y de construcción. Evidencia documentada. Evidencia biológica genética. Capítulo 4. Enki, el científico, creador del hombre. Capítulo 5. Trabajador primitivo es igual a esclavo. Sistema de activación reticular. Frecuencia cerebral. Ritmos armónicos y binaurales. Capítulo 6. Energía, materia y conciencia. Energía humana. Estructura es función y energía. Conclusión. Ondas de sonido y materia. Glándula pineal. Preservando la vida Anunnaki, polvo de oro. Capítulo 7. Gilgamesh, Noé y la vida eterna. Comunicado de prensa del Premio Nobel 2009. Gilgamesh anhela la vida eterna. Noé, ¿aún vive? Adapa visita a Anu en el cielo. Gilgamesh se reúne con Noé. Capítulo 8. La conciencia suprimida. Técnicas de esclavización. Esclavismo económico. Supresión química de la conciencia. Estructura humana y conciencia. Control de frecuencia. HARP. Capítulo 9. El disco alado del dios Zoroastro. Enki se establece en Atlantis. Capítulo 10. Tiempos celestiales y gobiernos del zodiaco. Secuencia Fibonacci. Capítulo 11. Facciones enfrentadas, pasado y presente. Horus y Set hacen la guerra. Mahoma visita el cielo de Jerusalén. El ojo que todo lo ve. Enoc visita el cielo Nibiru. Babilonia destruida por los enlitas. Hatfield y Mancoy. Capítulo 12. Zeus, Apolo y el nuevo Atlantis. Chakras, colores, biología y deidades hindúes. Bibliografía. Índice. Apéndice A. Tablas de genealogía. Sobre el autor. Lista de tablas y figuras. Tabla 1. Primera dinastía de Egipto. Figura 1. Consejo Anunnaki de 12 sobre la Tierra, 3760 años antes de Cristo. Figura 2.
Historia de la familia de Anu en Nibiru. Tabla 2. Avanzada Anunnaki prediluvial. Figura 3. Ciudades Anunnaki prediluvio en Mesopotamia. Tabla 3. Epopeya babilónica de la creación de los planetas. Figura 5. Superposición de ondas. Tabla 4. Regiones de onda cerebral. Figura 6. Ritmo binaural 401 Hz mezclado con 403 Hz. Figura 7. Los chakras humanos. Figura 8. Chakras como nodos de antena en el cuerpo humano. Figura 9. Parámetros de forma de ondas genéticas. Figura 10. Espectro electromagnético. Figura 11. Interacciones de la energía con la materia. Figura 12. Mezcla de frecuencias. Tabla 5. Reyes de Uruk. Figura 13. Patrones estructurales humanos. Figura 14. Visión aérea de la antena HARP. Figura 15. Inscripción de Behistun. Figura 16. Ofiuco, el signo faltante del zodiaco. Figura 17. Moneda de superpotencia del mundo. Los Anunnaki de Nibiru. Gerald Clark. Capítulo 1. Prefacio. Capacidades técnicas que incluyen construcción, transporte y astronomía atribuidos a civilizaciones pasadas siguen siendo en la actualidad una fuente de asombro para los occidentales. Innumerables programas especiales de televisión sobre los hallazgos arqueológicos relacionados con las pirámides de Egipto, el calendario maya y descubrimientos de libros y registros de todo el mundo revelados en diversas formas. Tablillas con informes de Sumeria proveen al hombre moderno con una nueva comprensión de la historia antigua. Ha sido lenta la entrada de esta información a la corriente principal de pensamiento, y justo ahora están saliendo al aire en canales de televisión como History y Discovery. Tomó tiempo para los arqueólogos encontrar los artefactos adecuados para descifrar las lenguas antiguas de la región. Muchos hallazgos históricos y bíblicos que no fueron incluidos o fueron tergiversados en la Biblia canónica han salido a la luz. Acceso a escritos como el libro de Enoch, los manuscritos de Nag Hammadi, el libro de Jubileos, entre otros textos históricos, han sido sintetizados y correlacionados con los documentos existentes, reveladores en relación con las creencias comunes de la cultura occidental moderna. Otros escritos antiguos distintos a los libros de la Biblia canónica extienden nuestra base de conocimientos en relación con la historia del Medio Oriente. Pergaminos ocultos escondidos en cuevas remotas, tablillas con informes cubiertas por las arenas del tiempo, y templos alineados perfectamente al sol durante el equinoccio y el solsticio, yacen olvidados en las llanuras de Mesopotamia. Muchos de los documentos que anteceden a la Biblia canónica por miles de años arrojan a la luz sobre los orígenes e influencias de las historias familiares de dichos ahí, que han sido de gran relevancia en el mundo occidental. Sorprendería al lector saber que el héroe del diluvio, Noé, en realidad era un rey sumerio de la ciudad de Shuruppak. Él era bastante educado y escribió un relato con respecto a los tiempos en que vivió. En la epopeya de Gilgamesh, una de las historias conocidas más largas que involucran al rey de la ciudad sumeria de Uruk. El rey visita a Noé y sostienen una amplia conversación sobre cuestiones en común, también de Sumer, que se encuentra al extremo sur de la Mesopotamia, la tierra entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates, de donde es oriundo el patriarca bíblico Abraham. Abraham se convirtió en Abraham una vez que se hizo el pacto entre él y el Señor, antes de que él fuera llamado Abraham. Recordemos en Génesis 12, versículo 1-4, donde el Señor le dijo a Abraham: «Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra».
Abraham se encontraba en la ciudad sumeria de Harán cuando recibió el llamado del Señor para ir a la tierra de Canaán. Tenga en cuenta que Abraham nació en la ciudad sumeria de Ur aproximadamente 1433 a.C. Su padre, Taré, un artesano y sacerdote en el templo local, y sus hermanos, Nahor y Harán, residían también en Ur. Encontramos a Abraham en la ciudad de Harán cuando se está preparando para partir a Canaán, como dice en Génesis capítulo 15, versículo 7. Génesis capítulo 15, versículo 7. Yo soy el Señor, que te sacó de Ur de los Caldeos, para entregarte esta tierra en propiedad. ¿No era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, Dios de los israelitas, Dios del Antiguo Testamento? Por lo tanto, además de nombres como Jehová, Yahvé y el Shaddai, el Dios de Abraham tuvo otro nombre en Sumer, uno con el cual fue llamado en uno de sus templos en la ciudad de Ur. De acuerdo con las tabletas cuneiformes encontradas en Ur y algunas otras ciudades a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates, pre- y post-diluvial que incluyen Sipar y Nínive, esta deidad sumeria tenía también hermanos y hermanas que igualmente eran adorados como dioses en Mesopotamia y las regiones circundantes. El nombre de la deidad de Abraham se menciona en otros documentos notables de la región y época que incluyen el Atrahasis, el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh. Abraham y Noé también tienen contacto cercano con estas deidades. ¿Quiénes eran ellos y cómo sabemos de su existencia? ¿Qué debemos pensar sobre el hecho de que el Dios de Abraham tenía una historia previa como deidad sumeria con un templo dedicado a él en Ur de los Caldeos? Los fondos para las investigaciones tempranas de arqueología fueron controlados de forma muy cercana por las autoridades de la Iglesia antigua, particularmente la Iglesia Católica Romana. Únicamente fue emitida una consigna, que se perpetuara la historia contada en la Biblia canónica, establecida por la misma institución en el Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Con el tiempo, los libros ocultos y artefactos destruidos, códices, sellos cilíndricos e inscripciones sumerias en monumentos y tabletas dejaron sus secretos a las mentes inquisitivas de buscadores de la verdad. Un caballero heroico viene a la memoria, encontrado durante la investigación de este libro, un Sir Henry Rawlinson, responsable por el registro y decodificación de 3 lenguas descubiertas en 1835, localizadas 1700 pies sobre las arenas del desierto, cinceladas en los acantilados de Behistun, en el actual Irán. El indicador histórico fue encargado por Darío I, quien vivió y reinó desde 525 a 486 a.C., gobernante persa recordado por la supresión de varios levantamientos rivales. En 1835, Sir Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico entrenado por el ejército del Shah de Irán, comenzó a estudiar la inscripción. La ciudad del nombre de Behistun fue registrada como Behistun en ese tiempo. El monumento se hizo conocido como la inscripción de Behistun. A pesar de ser inaccesible, Rawlinson fue capaz de escalar el acantilado y copiar la antigua inscripción persa. El elamite estaba a través de un abismo y el babilonio 4 metros encima. Estos estaban fuera del alcance, por lo tanto fueron abandonados más tarde. Con el texto persa y con aproximadamente 1/3 del silabario disponible por el trabajo de Grotefend, Rawlinson se puso a trabajar en descifrar el texto. Afortunadamente, la primera sección de este contenía una lista de los reyes persas idéntica a la encontrada en Heródoto y haciendo coincidir los nombres y los caracteres. Rawlinson fue capaz de resolver la forma de la escritura cuneiforme utilizada por el persa antiguo de 1838 y presentó sus resultados a la Sociedad Real Asiática en Londres y a la Sociedad Asiática en París. El comandante Rawlinson copió los extraños escritos en forma de cuña grabados
en la vertiente rocosa escarpada, y después de pasar tiempo decodificando, los puso a disposición del Museo Británico. Sus esfuerzos permiten traducir escritos del persa antiguo, elamita y acadio, importantes para el redescubrimiento de sitios en Mesopotamia, en la actual Irak. Enterrados debajo de las arenas del desierto, una nueva investigación de escritos de primera mano, evidencia dejada por los egipcios, sumerios y los autores de la Iglesia arcaica, arroja nueva luz sobre la verdad histórica, que a veces parece más extraña que los más salvajes cuentos ficticios. Descubrimientos en las antiguas ciudades mesopotámicas de Nínive, camino a la ciudad sureña de Iridú, tiene muchos secretos por revelar, los cuales se discutirán en este libro. Varias pistas han surgido y han sido develadas por el trabajo forjado con la dedicación, el sudor y la sangre de los pioneros investigadores del pasado. Ahora es la responsabilidad del hombre moderno ver con una mirada fresca la evidencia original de los historiadores y los escribas del pasado que agregaron datos al génesis de la función de la civilización, donde nuestra sociedad descansa. El saber que los textos de la historia fueron escritos por quienes estuvieron en el poder en aquel tiempo, a menudo relega la verdad en segundo plano, en favor de una historia que perpetúa el control del partido gobernante. Actos flagrantes como grabar evidencia geográfica capturada en piedra para subsumir nombres y rango de deidades rivales y crear también conocimiento en forma de listas añaden confusión o nublan aún más la verdad. De modo que, considerando la naturaleza no fiable de la exactitud histórica, la gente relegó la responsabilidad de conocer la verdad a autoridades designadas sobre ellos. Esto pasó fácilmente a aquellos desafortunados incapaces de leer lo suficiente, quienes a lo largo de la historia han abarcado la mayoría. Los escribanos y sacerdotes fueron a menudo entrenados en las artes linguales y por lo tanto mantenían sus dedos sobre el pulso de la verdad. Los escritos de primera mano que mostraron la verdad, como el libro de Enoc, fueron ocultados de la humanidad durante miles de años. Sin embargo, actualmente se encuentran circulando ampliamente. Las decenas de miles de tabletas cuneiformes inscritas que estuvieron olvidadas y enterradas durante miles de años, protegiendo secretos, ocultas bajo el légamo y arena de los llanos de Mesopotamia, a lo largo de los ríos Tigris y Éufrates. Recientemente fueron desenterradas, recuperadas y descifradas por los arqueólogos. Tantas tabletas, decenas de miles, escritas en la arcilla fueron recuperadas. Tal descubrimiento desobó un proyecto de decodificación digitalizada para apresurar el proceso. Muchos de los artefactos sumerios y tabletas cuneiformes son expuestos en museos prominentes en Londres, París y Berlín. Los registros sumerios más antiguos, en algunos casos, preceden los libros de la Biblia canónica por miles de años. Los registros sumerios descubiertos en ciudades como Uruk y Erech, bíblico, registran actividades mundanas que implicaban el matrimonio y el comercio y estadísticas importantes de decretos y archivos de nacimiento y muertes, etc., tomando como referencia los registros históricos de primera mano, frente a la versión compuesta por los vencedores de la sociedad. Es posible comparar al menos la base actual para eventos culturales y costumbres sociales y observar todo desde una perspectiva más completa. Más extraño que la ficción fue el desconcertante relato del nacimiento casi alienígeno de Noé, como se describe con gran detalle en el libro de Enoc. Según algunas fuentes, el padre de Noé definitivamente no fue Lamec, según Génesis capítulo 5, versículo 28, sino más bien una de las deidades mesopotámicas que termina por salvarlo del diluvio. La antigua versión babilónica del relato del diluvio muestra a la deidad que habla a una choza de caña donde reside Ziusudra, conocido como Noé, que divulga que de ese modo la advertencia urgente de prepararse para una inundación próxima a llegar a las llanuras de Mesopotamia. Esta misma historia se cuenta en la Biblia Sans, que ilumina los detalles sumerios.
Analizando los diversos registros de nacimiento, tablas de genealogía y deidades veneradas en los templos de Mesopotamia, una interesante, de hecho, una profunda epifanía es revelada. Se descubre una mentira cultural que tiene profundas repercusiones en cuanto a relegar todas las creencias previas a la oscuridad, como si uno no había llegado a esa conclusión ya, dada nuestra actual base de conocimientos. Parecía que habían tenido varias deidades, también conocidas, nombres que parecen abarcar largos periodos de tiempo. El gran dios Sin, nombrado por los acadios, quienes nombraron la península del Sinaí, tenía un nombre conocido vinculado a las varias ciudades sumerias como Ur y Harán, donde era conocido como Nanar, el dios Luna, hijo de Enlil. Su hermana Inanna también lució el símbolo de la luna creciente, y tenían templos en toda Mesopotamia. Ella era conocida como Istar para los acadios. El historiador griego Heródoto vivió en el siglo V a.C. y provenía de Jonia. Él trazó la civilización egipcia en 3 dinastías y aún es utilizado su modelo por los egiptólogos. Manetón, el sacerdote e historiador egipcio, pareció estar de acuerdo con Heródoto en la división de los gobernantes de Egipto, con la diferencia que en lugar de 3 dinastías, incluyó una época adicional que fue gobernada únicamente por los dioses. Manetón afirmó que la primera dinastía de dioses de Egipto gobernó durante 12.300 años. Una vez más, nos encontramos con reinados asombrosamente largos, enlistados en la anterior tabla, de los gobernantes de la primera dinastía egipcia. Es interesante observar que en los textos sumerios, Enki, una deidad de alto rango de la ciudad de Eridu, fue asignado a las regiones de Egipto y África por su padre Anu, en o antes del 3760 a.C. Resulta que en el calendario judío, cuyos orígenes son la ciudad sumeria de Nippur, comienza así su conteo en 3760 a.C. Usted podría pensar que es coincidencia, pero no, según los antiguos registros cuneiformes. El segundo periodo de la dinastía egipcia, de acuerdo con Manetón, estuvo compuesto por 12 gobernantes divinos que reinaron durante 1570 años. El primer dios que gobernó la segunda dinastía de dioses era Tot, quien resulta que también es un hijo de Enki. Posteriormente, Egipto fue gobernado por 30 semidioses, quienes reinaron 3.650 años en total. Más tarde, la dinastía faraónica, que los eruditos creen comenzó aproximadamente 3.100 años antes de Cristo, se prolongó durante 350 años y tuvo su sede en Mem-Nefer o Memphis en griego. ¿Quiénes eran estos dioses? Pistas sobre el misterio confunden aún más al ver la lista de los reyes sumerios. Algunos de los reinados de los primeros reyes de Sumer duraron hasta 28.800 años de acuerdo a los registros. Esto es muy difícil de creer. Los sumerios afirmaban que todos los aspectos de la civilización les fueron enseñados por las deidades que adoraban en los templos de Mesopotamia. El conocimiento detallado sobre el plano orbital, eje de inclinación, la forma esférica y el comportamiento procesional del equinoccio de la Tierra eran conocidos por las deidades sumerias, que también fueron acreditadas por la creación del zodiaco. Contrasta este nivel detallado de conocimiento en Sumer con el que se poseía en Europa durante la Edad Media. Los científicos y autoridades de la Iglesia de Europa estaban enfrascados en probar si la Tierra era redonda o plana, mientras que los pueblos de Sumer y la región circundante tenían matemáticas avanzadas, la metalurgia, códigos legales, y produjeron muchos de los avances e inventos de las civilizaciones. Una deidad sumeria femenina, Inanna, también conocida como Hathor en Egipto, cuyo nombre es reconocido
y conmemorado en las paredes de los templos que incluyen el templo de Hathor encontrado en el monte Sarabit, el Kadim, el monte Sinaí bíblico, la montaña en el desierto de la deidad Nanar Sin. La deidad Sin también se describe en varias tradiciones, incluidas la asiria, y las culturas que se asocian con el símbolo de la luna creciente que se encuentra en las banderas y mezquitas afiladas en la región del Islam. La deidad masculina reconocida como el dios de la luna en los pueblos de la Mesopotamia era Nanar Sin, que también tenía una hermana, nada menos que la diosa Inanna, Hathor para los egipcios. De los registros de genealogía inscritos en la arcilla al horno, expuestos en museos de todo el mundo de los autores fácilmente, proclamaron que en los registros sumerios, Nanan-Sir era el hijo de Enlil y también era conocido como el dios de la luna en los pueblos del antiguo Medio Oriente. Hay enlaces en textos históricos que indican que Nanan-Sin tenía un gran número de seguidores en sus centros de culto, que fueron prolíficos en la zona del sur de Irak, Asiria, Turquía e Irán. Curiosamente, la piedra Kaaba en la Meca, Arabia Saudita, uno de los centros sagrados para la religión del Islam, fue dedicada originalmente al dios de la luna, referido como Alá. ¿Podría ser Nanan-Sin la deidad con quien Mahoma tuvo un encuentro en el desierto? ¿Es Nanan-Sin el legendario Alá? En esta coyuntura histórica, la misma instancia de un nombre propio reemplaza a otro, especialmente en lo que se refiere al nombre de una deidad. Un nuevo epíteto comienza como uno viejo está ocluido o subsumido. Ser testigo de la deidad sumeria Enlil, cuyos orígenes eran misteriosos, pero habían sido registrados y atestiguados todos los días por el patriarca bíblico Abraham y pueblos de la ciudad de Ur, convertido en el sublime, el de la montaña, el Shaddai y, finalmente, Jehová del pueblo de la tierra de Israel. Fue un descubrimiento sorprendente que unía a las deidades de Sumeria con al menos un dios del Antiguo Testamento. Este hecho se hace evidente cuando se compara el dios sumerio de la tormenta, Enlil, escrito en las Lamentaciones de Ur, con el dios de la ira y la venganza del Antiguo Testamento. Dioses más amables eran adorados en otros lugares de la región, como Enki, también destacado como Ahura Mazda, como era conocido en la antigua Persia, el creador de todas las cosas buenas, Dios de la luz y la sabiduría. Ahura Mazda fue reemplazado por Allah, también conocido como Nanar-Sin, cuando conquistadores árabes siguieron a los persas en 633 a.C., son sede de su espectacular capital, Persépolis. La incursión árabe llevó a la decadencia de la religión zoroástrica con el final del imperio sasánida en el 644 a.C. Ya que así como el proveedor de la verdad en la historia es seleccionado por mano de los vencedores, la validez de una creencia, sea política o religiosa, es perpetuada en la sociedad por las fuerzas gobernantes. Por lo tanto, lo que el victorioso cree es verdad. Lo que otros creen es denominado cortésmente mito, en lugar de la etiqueta políticamente incorrecta de la mentira. Similarmente, cuando se discuten verdades religiosas, tenemos que el partido dominante o grandes potencias creen, y a lo que las culturas subordinadas creen, se les otorga una etiqueta despectiva de pagano o oculto. Un horrible y relevante ejemplo de esto se manifiesta en la actualidad en el Medio Oriente, donde los grupos religiosos representados por el cristianismo, el judaísmo y el islam están librando una guerra en la antigua tierra de Canaán, cerca del monte Megido, ubicado aproximadamente a 15 millas al sur de Haifa, Israel. Facciones en guerra
cuya genealogía proviene de deidades rivales de Sumeria, yacen aún en conflicto. Los devotos de Enlil, conocido como Yahvé, Dios del Antiguo Testamento, están cara a cara con los seguidores de Enki Poseidón, al parecer todavía en desacuerdo sobre el dominio de la tierra. Podría ser que los conflictos que afectan a los países de Irán, Irak, Siria e Israel sean resultado de las guerras pasadas que tuvieron lugar entre Enlil y Enki y su descendencia, como está escrito en Guerra de Dioses y Hombres, por Secharia Sitchin. Ya sea verdad o ficción, dogma o doctrina, las armadas de los generales de la tierra se reúnen una vez más en el Oriente Medio, donde el reloj de cuenta regresiva nuclear está fuera de tiempo. ¿Podrá el descendiente de Enki interrumpir el plan destructivo de su gran rival Enlil, Zeus para los griegos, con su hijo en guerra, Ninurta, Apolo para los griegos? ¿Será posible que la razón por la que los judíos rechazan a Jesús como el Mesías sea porque él era descendiente de Enki, el rival de Jehová? Estos y más temas importantes son explorados a profundidad con el lector en este libro.